Los argumentos son como una edificación, pero los materiales de esta edificación lingüística son las proposiciones que están dispuestas en una estructura de premisas y conclusión. Es decir, una vez encajadas en un esquema argumentativo deductivo, las proposiciones entran a jugar el papel de premisas o conclusión. Para establecer la distinción entre verdad y validez, vamos a tener en cuenta solamente los silogismos, un tipo de argumento deductivo. Vamos a comenzar por definir cada uno de los conceptos involucrados en la distinción, para luego profundizar en ellos y ejemplificarlos. Verdad. La verdad es un atributo de una proposición que afirma lo que en realidad es el caso. Validez. La validez es una relación entre las proposiciones que juegan el papel de premisas y conclusión de un argumento. Por ende, la validez es una propiedad de los argumentos. Argumento deductivo. Un argumento deductivo afirma que su conclusión es apoyada de manera concluyente por sus premisas. Argumento contundente. Argumento que es válido y solo contiene premisas y conclusión verdaderas. La verdad es un atributo de ciertas proposiciones. Esto quiere decir que no hay verdad sin lenguaje y que hay hechos referidos por las proposiciones. La verdad fáctica no es una propiedad del mundo, es una propiedad de los enunciados que se refieren al mundo. Consideramos que ciertas proposiciones son verdaderas porque se corresponden con datos sobre hechos del mundo, y falsas cuando no se corresponden con dichos datos. Vamos con un ejemplo de proposición verdadera. El presidente actual de Estados Unidos es Joe Biden. Esta proposición es verdadera pues se corresponde con datos sobre hechos del mundo, como que Biden ganó las últimas elecciones presidenciales en su país. Ahora vamos con un ejemplo de proposición falsa. La proposición "todos los presidentes de Estados Unidos han vivido en la Casa Blanca" es falsa, porque George Washington, quien fue presidente de Estados Unidos, no vivió en la Casa Blanca. Algunas proposiciones pueden ser verdaderas o falsas de acuerdo a muchos factores, entre ellos el tiempo en el que son enunciadas. Por ejemplo, la proposición "el presidente actual de Estados Unidos es Donald Trump" era verdadera si se la enunciaba en el año 2019. Si alguien la enuncia hoy, es falsa. Para ejemplificar el concepto de validez, vamos a presentar dos silogismos. El silogismo número 1 dice lo siguiente: todos los presidentes de Estados Unidos han vivido en la Casa Blanca. Donald Trump es el actual presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, Donald Trump vive en la Casa Blanca. El silogismo número 2 plantea lo siguiente: todos los presidentes de Estados Unidos han sido ciudadanos de nacimiento de los Estados Unidos. Joe Biden es el actual presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, Joe Biden es ciudadano de nacimiento de los Estados Unidos. Los dos silogismos son válidos en virtud de su coherencia lógica, no en virtud de su correspondencia con la realidad o lo que es el caso. Dicha coherencia es determinada en estos dos argumentos por los criterios de validez del silogismo, no por la correspondencia del argumento con los hechos. Por esta razón, tenemos que el primer silogismo es válido aunque sus premisas y conclusión son falsas, y el segundo es válido y sus premisas y conclusión son verdaderas. Por ende, el segundo es un argumento contundente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En conclusión, los argumentos deductivos, como los silogismos, son como una edificación. Su éxito, que se mantengan o no en pie, dependerá entonces de la verdad de las proposiciones que lo conforman y de la relación de validez entre tales proposiciones, es decir, dependerá de la correspondencia una a una de las proposiciones que conforman el argumento con la realidad y de las propiedades formales del argumento que expresen su coherencia lógica. Por una parte, la realidad, aquello con lo que se relaciona cada premisa y la conclusión de manera individual,
no la conocemos con certeza y está determinada por nuestra experiencia y la forma como la procesamos, por ejemplo, a través de la ciencia. Por otra parte, la validez es una propiedad lógica y lingüística, y por tanto formal. Verdad y validez son dos propiedades distintas. Sin embargo, pueden apoyarse para dar lugar a una verdad, como ocurre en los argumentos contundentes, desde los cuales se infiere una proposición como verdadera. Así pues, un argumento es válido, no verdadero o falso, y las proposiciones que lo conforman individualmente son verdaderas o falsas y no válidas o inválidas.